Hermanos, hoy, con la ayuda de Dios, quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Un legado de fe. Y para esto, quiero iniciar con las palabras de un pastor muy conocido que murió hace algunos pocos años, que se llama el pastor Adrian Rogers. Él decía que si esta generación no preserva la fe en Cristo y la pasa a la siguiente generación, entonces ya no habrá más fe. Él lo decía en el contexto de Estados Unidos, en el contexto de cómo luego de haber sido un país enteramente cristiano, hoy es uno de los países más corruptos y más perversos de todo el mundo. Tomo esta frase y tomo esta palabra para introducir esto porque es una realidad que ocurre en todo el mundo. El cristianismo y la fe en Cristo se sostiene debido a que un grupo de creyentes preserva la fe y la pasa a la siguiente generación. Y hoy vamos a estar hablando de la importancia de preservar esta fe y pasarlas a la siguiente generación. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él subió a un monte que se conoce el Sermón del Monte y habló a las multitudes. Ojo, aquellas multitudes que escucharon a Jesús no eran gente muy preparada ni gente muy poderosa. De hecho, eran gente menospreciada, pobre, oprimidas por un imperio romano. Pero él, o sea, Jesús, les dijo a esas personas, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, es decir, lo que preserva el mundo. A veces cuando pensamos en la sal, pensamos en esa sazón, ¿no? Como ese saborcito que da la sal. Sí, es cierto. Pero en esa época, la sal tenía otro uso. No habían neveras, no habían congeladores. Entonces, imagínate cazar a un animal y que se te descomponga en la noche. Tenías que continuamente estar cazando para sobrevivir hasta que aparece la sal en escena, que ayuda a preservar los alimentos. Y el uso más común de la sal era un mineral que ayudaba a preservar las cosas. De hecho, incluso en la actualidad, si ustedes pasan por la avenida Quito, en una de sus calles, van a encontrar que venden pescado bañado de sal, porque aún se utiliza la sal. Entonces, Jesús reúne a una multitud de personas y les dice, ustedes que creen en mí, ustedes que han puesto su fe en mí, que están oyendo mis enseñanzas, ustedes son la sal de este mundo, lo que preserva el mundo y lo que ilumina el mundo. Y esa es nuestra labor como cristianos, ser sal, preservar y ser luz. Ahora, en la dinámica de seguir a Cristo hay algo que ha pasado muchas veces y seguirá pasando. Y para esto quiero leer un versículo que está en Jueces, capítulo 2, versículo 10. Jueces, capítulo 2, versículo 10, nos habla de una problemática muy frecuente en todo el mundo. Esto le ha pasado a todas las generaciones, pero lo estamos mencionando para evitar que nos pase a nosotros. Jueces, capítulo 2, versículo 10, estoy por si acaso leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice así. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Entonces, un poquito en contexto. Dios hizo muchos prodigios sobre el pueblo de Israel. Es una nación privilegiada, ciertamente. Abrió el mar, les envió pan que descendía del cielo, los acompañó con columna de nubes, prodigios. ¿Ok? Y esta nación creía en Dios, confiaba en Dios. ¿Por qué? Porque habían visto. Pero vino una nueva generación que no conocía lo que Dios había hecho con sus padres, ni con sus abuelos. Y simplemente no conocían a Dios, no sabían quién era Él y empezaron a vivir conforme a lo que sus corazones les dictaban. Ahora, hermanos, si nosotros analizamos nuestra nación, nuestra ciudad, nos vamos a dar cuenta de que está pasando algo similar. Las generaciones que vienen después de nosotros no tienen ningún sentido de lo que es sagrado. Nada les es sagrado, nada les es reverente, nada vale la pena. Todo les parece aburrido, todo, no pueden concentrarse. O sea, las nuevas generaciones traen consigo una serie de defectos en todas las áreas, pero también en cuanto a su devoción con Dios.
Ya no hay esa concepción de Dios como nos las enseñaron. Entonces, hermanos, este tema habla de dejar un legado de fe y estar conscientes de los desafíos que van a enfrentar las próximas generaciones. Hablemos un poco de lo que está pasando en Europa y luego vamos a venir a América. En Europa, una de las tendencias comunes es que la gente ya no se casa y ya no tiene hijos, por muchas razones. No nos da el tiempo acá para abordarlas. ¿Qué está pasando? Hay políticas que están invitando a los países a abrir las puertas para recibir africanos y musulmanes. Estos africanos y musulmanes que vienen, a ellos no les importa si hay dinero o no hay dinero, cómo está la política, la economía, no. Tienen hijos como si no hubiese un mañana. Al menos entre el asunto de los musulmanes, su religión les permite tener muchas mujeres. Entonces, hay estudios que explican que en 20 años toda Europa será del Islam. No por evangelismo, no por proselitismo religioso, sino por tasa poblacional. Todas las generaciones que vienen serán musulmanas. Eso está pasando en Europa. Ahora, en Latinoamérica no hay un problema con el Islam ni con, digamos, los africanos en este sentido, sino que el problema que va a enfrentar nuestra generación en el futuro es simplemente lo que se conoce como vivir en una época post-cristiana. ¿Qué significa vivir en una época post-cristiana? Que el cristianismo viene a una nación, la alumbra con el evangelio, pero luego las próximas generaciones dicen ya no necesitamos a Dios. Tenemos tecnología, tenemos educación, tenemos políticas públicas, la religión es obsoleta. Queremos simplemente preservar ese progreso que hemos alcanzado, pero de Dios no queremos saber nada. Entonces, ¿qué es lo que se cosecha cuando una nación abandona los principios cristianos que la sostuvieron? Podemos verlo en los países que lo están haciendo. Podemos verlo en países que lo están haciendo, como el mismo Europa, como mismo Estados Unidos, que en algún momento fueron cristianos, pero ahora no lo son. Entonces, hermanos, a la luz de todas estas cosas, quiero que empecemos a introducir en lo que significa dejar un legado. Un legado, o la palabra sinónimo de lo que es un legado, es una herencia. Es lo que yo voy a dejar una vez que no esté acá. Y es importante que como cristianos nos preguntemos qué legado vamos a dejar una vez que no estemos acá. Nuestros padres principalmente pensaban en términos de que el mejor legado que podían dar es la educación, y yo creo que sí es un legado excelente. Otro buen legado son las propiedades, y yo personalmente considero que es un legado muy bueno. Sobre todo si evaluamos la crisis inmobiliaria que están viviendo los jóvenes hoy. Uno de los motivos por los cuales los jóvenes no se casan es porque conseguir una casa en la cual vivir resulta extremadamente costoso. Entonces, no están tan locos nuestros padres cuando se esfuerzan por dejarnos una propiedad material o cuando se esfuerzan por darnos educación, porque saben que nos vamos a enfrentar a un mundo realmente ultra competitivo y despiadado. Sin embargo, hermanos, recordemos que somos cristianos y que aunque estas cosas son importantes, nuestra brújula debe medirse de una forma más elevada que esa, no menos, por si acaso. Nuestro llamado es más allá de eso, porque a veces el cristiano se confunde, ¿no? Ah, yo soy cristiano, entonces, ¿para qué trabajar para una casa? ¿O para qué estudiar si Cristo viene? Ese es el peor error que puede cometer un cristiano. El cristiano es llamado a perseguir metas que están más allá de conseguir una buena educación y que están más allá de conseguir una comodidad material en este mundo. Así que, hermanos, ¿cuál es la mejor herencia o el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos más allá de la educación y más allá de los bienes materiales? Tiene que ver con el conocimiento de Dios y de una fe que los va a preservar para lo que ellos tienen que enfrentar en este mundo. Porque ni las propiedades ni la educación va a garantizar
su vida, ni su éxito, ni su prosperidad. Sea que a nuestras generaciones les vaya bien en la vida, o sea que les vaya mal en la vida, solo la fe en Cristo les va a dar la fuerza que necesitan para encontrar paz en medio de este mundo perverso, que le va a dar la fortaleza que necesita para enfrentarse a las miserias que la mayoría de los mortales enfrentamos. Entonces, nuestro mejor legado es la fe en Dios, el conocimiento de Dios y la fe que salva, porque esa fe, ojo, esa fe no es sin frutos, es una fe que produce frutos. El que conoce a Cristo es diligente, el que conoce a Cristo sabe que es un administrador de los recursos de este mundo. Entonces, como cristianos que somos llamados a dejar un legado. Claro, hablo principalmente de los hijos, pero el legado no es solamente que los padres hacen. Los que son solteros también son llamados a dejar un legado. ¿Qué hicieron con su intelecto, con sus recursos? ¿Qué es lo que están dejando cuando abandonan este mundo? Ahora, me gustaría hablar mucho de los hijos como un legado realmente poderoso porque es trabajar y esforzarte y construir para que alguien herede eso que tú has construido. Y es, o sea, es una temática que espero en algún día abordar, pero mi consejo para los que están solteros es que procuren, en la medida de lo posible y en la medida de lo que Dios les ha llamado, a dejar un legado en otra persona que provenga de ustedes. ¿Por qué? Porque el mundo, tal como está, lo que les va a decir es que casarse es lo peor que pueden hacer y que tener hijos es lo peor que pueden hacer. Pero yo en nombre de Cristo les digo que los hijos son una herencia de Dios. Y que sea que tengas hijos o no los tengas, vas a tener problemas. Sea que tengas hijos o no tengas hijos, va a haber crisis mundial. Sin embargo, los hijos son una herencia que Dios nos da, incluso para experimentar su amor de un modo distinto. Entonces, hermanos, volviendo a la herencia, nuestra herencia más importante es la fe. Hemos dicho eso, ya está claro. Y para esto quiero citar un pasaje que está en Daniel capítulo 11:32. No es necesario que lo busque, si usted quiere búsquelo, solamente escúcheme porque es importante. Daniel 11:32. En este versículo, Daniel está teniendo una visión de lo que va a pasar en los días finales. Y Dios le revela la persecución que va a haber contra los líderes cristianos, contra los que enseñan la verdad, contra los que buscan seguir a Cristo en los últimos días. Y él dice que el caos será tanto que solamente los que conozcan a su Dios resistirán al mal y actuarán. Solo los que conozcan a Dios resistirán el mal y actuarán. Entonces, los que no conozcan a Dios serán fácilmente engañados por lo que el enemigo, el anticristo, Satanás, traiga sobre este mundo en los últimos días. Entonces, hermanos, tenemos que conocer a nuestro Dios. Tenemos que ser fieles a Él. Porque si no lo conocemos, el engaño de Satanás vendrá y dice la Biblia que si fuese posible, incluso hasta los escogidos serán engañados. Entonces, es importante que la inversión de tiempo, de recursos, de energía que nosotros hagamos como cristianos esté en función de dejar una herencia. Y esa herencia es el conocimiento de Dios. Ahora, para poner un ejemplo bíblico de esta temática, dentro de la serie que hemos llevado, porque estamos estudiando personajes que se encuentran en las Escrituras, hoy vamos a analizar a dos mujeres, que es Loida y Eunice. Loida y Eunice. Y vamos a estar reflexionando sobre lo que las Escrituras dicen de estas mujeres. Nosotros, y ojo, no dice mucho, pero lo poco que dice es importante. Loida y Eunice, conocemos quiénes son estas mujeres porque Pablo le escribe una carta a Timoteo. ¿Cuál es el contexto de esta carta? Pablo está a punto de ser sentenciado a muerte a causa de seguir a Cristo y él sabe que le quedan pocos días, que toda la labor misionera que ha venido realizando, él ya no va a estar ahí para cuidar a esas personas.
Y vean un poco el peso psicológico, ¿no? Pensemos un poco en nuestros pastores, que están aquí trabajando por la obra del Señor continuamente y de repente saben que sus días están contados y, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? ¿En quién quedará la obra? ¿Cómo proseguirá el asunto? Entonces Pablo está en esa situación y le escribe una carta a Timoteo, que era su discípulo. Y en esa carta él escribe y menciona a estas dos mujeres que resultan ser la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo. Ya vamos a leer el versículo. Estas mujeres pertenecían a la región de Galacia. Ahora, vamos, acompáñenme a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. La palabra de Dios dice así. Pero tú, o sea, a Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y quiero que reflexionemos en 3 puntos que dice este pasaje. Primero, Timoteo, estoy a punto de morir. Vas a continuar con la labor de Cristo. Primero, sé fiel a lo que se te ha enseñado. Entonces acá hay que analizar 2 cosas, ¿no? El que enseña y el que ha sido instruido. ¿Cómo es posible decirle a los jóvenes de esta generación que viene, sé fiel a lo que se te ha enseñado si a ellos nunca se les ha enseñado quién es Cristo? No saben. A lo mucho han oído una canción o a lo mucho vieron una película. Pero créanme, realmente no tienen idea de quién es Cristo. No han tenido la oportunidad o el privilegio de escuchar sistemáticamente el Evangelio. Entonces, ahora, los que sí hemos oído el Evangelio, a través de este versículo podemos tomarlo para nosotros y decir, Dios me está diciendo que en medio de este mundo yo tengo que ser fiel a lo que se me enseñaron, a lo que se me ha enseñado. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que yo no puedo vivir bajo los parámetros del mundo. Y esto, créanme, hermanos, que a veces realmente no sé cómo explicarlo, pero voy a poner un ejemplo en el área de la pureza sexual. Cuando se le enseña a una jovencita o a un joven que debe guardar su pureza, ¿qué es lo que el mundo le dice? Estás loco. Eso no tiene sentido. Son la burla del mundo. Entonces, el joven o la jovencita, por la presión social, puede ceder y también por sus impulsos biológicos naturales, puede ceder a estas cosas. Pero si nosotros comprendemos que hemos sido llamados a vivir de cierta forma, vamos a ser claros ante el mundo. Búrlate lo que quieras. Entiendo que no vivimos bajo los mismos principios, no tenemos la misma brújula moral, no tenemos las mismas convicciones. Entonces, si tú no quieres vivir de acuerdo a estos principios, no lo hagas, pero yo tengo un Señor, que es Cristo, y voy a vivir de acuerdo a sus parámetros. Hay muchos jóvenes o adultos que no tienen fuertes sus convicciones, que ante la mínima burla, ante el mínimo rechazo, no saben si ceder. Pero es importante que comprendamos los principios que gobiernan a nuestro pueblo. La justicia. Y ojo, póngase a pensar, ¿cuáles son esos principios? La justicia, la verdad, el amor, el sacrificio. Y yo digo, hasta cierto punto es penoso que nosotros que profesamos la verdad, el amor, la justicia, el sacrificio, seamos la burla de un mundo que promueve la promiscuidad, el incesto, la prostitución, el abuso infantil, y que nosotros nos sintamos avergonzados y apabullados de que gente malvada se burle de que queramos vivir bajo los principios del reino de los cielos. Entonces, Timoteo, sé fiel a lo que te enseñaron, sé fiel. No vendas tus convicciones. Segundo punto, y acá me voy a detener, porque tú sabes que lo que se te enseñó es verdad. Ojo,
No es que tú vas a ser fiel a lo que se te enseñó porque te conviene, porque te va a ayudar a conseguir más cosas o te va a dar mayor felicidad. No es que si tú obedeces vas a tener un mejor estatus. No, 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 no. Tú vas a obedecer estas cosas porque tú sabes que son verdad, aunque no te reporten ningún beneficio. Y eso es lo que los cristianos tenemos que entender, que a veces ser cristianos no nos va a traer ningún beneficio. Es más, puede ser que nos traiga problemas. Pero ¿por qué creemos en el Evangelio? ¿Porque nos conviene? ¿Porque nos resulta placentero? No, creemos en él porque es verdad. Ahora, si usted duda acerca de la veracidad del Evangelio, entonces pare un ratito en lo que está haciendo y asegúrese de que tiene las suficientes evidencias de convicción para depositar su fe y su vida por Cristo, porque de eso se trata la fe cristiana. A veces Cristo nos exige estar dispuestos hasta morir por Él, pero nadie va a morir por algo que considera una mentira. Entonces, el segundo punto, Timoteo, sé fiel porque tú sabes que esto que se te enseñó es la verdad. Y hermanos, de esto se trata el cristianismo. Si el cristianismo es falso, vámonos de aquí, dice Pablo. Eso está en Primera de Corintios. Si Cristo no resucitó, vayamos a comer y a beber porque mañana moriremos. Somos los más desdichados del mundo. Estamos acá perdiendo el tiempo. Eso dice Pablo. Pero puesto que Cristo resucitó y porque Él resucitará, yo resucitaré, como cantamos hace un minuto, entonces no hay nada más importante. Pablo dice, ante el mundo yo estoy crucificado. O sea, soy la escoria, soy despreciable, soy digno de muerte. Pero ¿saben lo siguiente que dice Pablo? El mundo también está crucificado para mí. O sea, para mí también el mundo es despreciable, es algo que no place ni mirarlo por la deshonra que provoca. Entonces, el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Pablo lo que está diciendo es que debido a Cristo, su interés por el mundo ha muerto, pero el mundo ha perdido interés en él también. ¿Y quién es ese cristiano? No tenemos interés en gente así. Entendamos que vivimos en un mundo que ha rendido su corazón a los placeres y a Satanás. Entonces, ¿qué tipo de legado vamos a dejar? Primero, tenemos que estar convencidos de esta verdad. Y hermanos, hay mucha gente en las iglesias, en todo el mundo, que practican la religión, pero no tienen una convicción genuina de si lo que están haciendo es verdad o no. Entonces, procuremos conocer la verdad que se nos ha sido revelada en Cristo. Y tercer punto, sé fiel, sabes que es verdad, porque confías en quienes te la enseñaron. Y en este punto quiero hacer énfasis en la importancia de vivir realmente lo que predicamos. Porque Pablo está diciendo, fíjate en el ejemplo que te dieron las personas que te enseñaron esto. No solamente fue un bla bla, ellos replicaron con su vida lo que te enseñaron. Y aquí viene como que la gran bomba nuclear del problema de los cristianos, que efectivamente vivimos de acuerdo a principios elevados, pero no siempre vivimos de acuerdo a esos principios que decimos predicar. Y ese es el gran conflicto de por qué muchas veces la gente no viene a Cristo. Porque dicen, o sea, yo para ser como esa persona que está ahí, yo mejor sigo siendo como yo soy. Claro está que nadie se va a salvar por sus obras, pero ese no es el tema. Acá estamos hablando de vivir la fe, ejemplificar la fe. Y quiero tomarme unos minutos en este asunto de ejemplificar la fe, porque las estadísticas explican que generalmente entre los pastores, los hijos de pastores, no siempre quieren seguir la fe. No todos. Esta es una generalización, pero pasa con mucha frecuencia, porque de alguna forma hay como
una interrupción entre el mostrar la espiritualidad 2 horas a la semana frente a un auditorio versus lo que implican los conflictos diarios de la vida doméstica, lo que implican los conflictos cotidianos de interactuar dos personas pecadoras que están tratando de llevar una vida juntos. Entonces, entre el mensaje que se predica y lo que se vive hay una gran dificultad. Y por eso, hermanos, es que lo que les decía, creemos en Cristo no porque nos resulte conveniente, sino porque es verdad. Hoy en día, ¿por qué existen tantos divorcios? Ojo, hay múltiples factores. Pero cuando usted lee las causas, cuando se compilan estadísticamente, la mayoría es por incompatibilidad de caracteres. Esa es una nueva figura. No, es que no congeniamos. Y pac la separación. Ahora, el divorcio es un tema complejo. No quiero decir que es algo sencillo. Pero lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que vivir la fe en el hogar no es fácil. Y que si nosotros queremos dejar un legado, es necesario que vivamos nuestra fe en casa. Ahora, si me permiten darles un consejo que podría ayudar a mejorar la convivencia en la casa, tiene mucho que ver con las reglas. Síganme con atención. Voy a poner un ejemplo, un ejemplo personal. Cuando yo voy a mi trabajo, soy una persona muy respetuosa, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes. O sea, jamás yo llegaría a mi trabajo a sacarme los zapatos y ponerlos en la puerta del, ¿me explico? Pero cuando llego a casa, no, yo puedo ser quien soy realmente, puedo ser yo mismo. Entonces, me saco los zapatos y los dejo ahí tirados. Ahora, ¿por qué estoy poniendo este ejemplo tan sencillo y tan cotidiano? Porque la convivencia en la familia requiere reglas más elevadas que las que yo me impongo con otros. O sea, si yo respeto mi oficina lo suficiente y a mis compañeros lo suficiente como para no causar esta incomodidad, debo respetar a mi esposa lo suficiente como para no hacérselo a ella. Entonces, la única forma, bueno, no sé si es la única, pero al menos es la que hoy puedo compartirles, es que nuestras reglas en el hogar sean más elevadas que las reglas que yo tengo en otro lugar, porque eso va a facilitar la convivencia. Pero si yo digo, no, es que yo soy así y en mi casa puedo ser realmente quien yo soy, entonces tal vez voy a mostrar lo peor de mí. Y esa no es la idea. Entonces, hermanos, volvamos a este punto. Sé fiel a lo que te enseñaron, tú sabes que es verdad y sabes, o sea, confías en quienes te lo enseñaron, has visto en ellas el ejemplo de lo que se te enseñó. Entonces, como dice, el ejemplo arrastra, hay una frase, el ejemplo te arrastra. Quiero que leamos un pasaje más que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Pablo les está escribiendo una carta a los tesalonicenses, que es una iglesia que él pastoreó durante muchos años. Y su equipo, eh, digamos, Pablo escribe en nombre de todos los misioneros que aportaron a la construcción de esa edificación. Y él les dice, tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. O sea, hermanos, y esto es un aprendizaje. Pablo le dice a la iglesia, este es un contexto de la iglesia. O sea, digamos que usted podría mirar a su hermano y tratar de interiorizar esto. Es tanto mi amor por ustedes que no solamente he querido predicarles el Evangelio, he querido entregarles mi vida, lo que soy, mis recursos, mi tiempo, mis energías. No solamente el Evangelio, no solamente predicar, sino he querido entregarles mi vida. Y esa es una forma en la que dejamos un legado para con los demás. Cuando nos entregamos a nosotros mismos, cuando vivimos lo que predicamos. Ahora, acompáñenme otra vez a Timoteo, pero esta vez al capítulo 1, versículo 5. Primera de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 2,
perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leerlo desde el 4. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Recordemos el contexto, ¿no? Pablo le está escribiendo a Timoteo. Le dice, tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, siempre me acuerdo de esa fe fervorosa que hay en tu corazón, pero que yo recuerdo haberla visto en tu abuela y en tu mamá. O sea, ese fervor, esa pasión interna que hay en tu corazón, yo la vi primero en tus padres. Y veo que ahora esa llama arde en tu corazón, avívala. No la dejes apagar, no dejes que se apague. Entonces, lo que la Biblia nos dice sobre estas mujeres es poco, pero vemos su influencia sobre su hijo Timoteo. Ahora es interesante, Timoteo pertenece, o sea, está entre la primera y segunda generación de cristianos. O sea, digo, qué privilegio, ¿no? Saber que, por ejemplo, que mi abuelita, o claro, o sea, mi abuelita, los contemporáneos de mi abuelita pudieron haber conocido a Jesús, así como que haberlo oído personalmente, debió ser algo espectacular, creo yo. Ahora, lo interesante de esto y de la influencia de estas mujeres es que por las escrituras, otros pasajes, vemos que no fue fácil para ellas. ¿Por qué? Porque el papá de Timoteo era un griego y era un griego pagano. ¿Por qué lo sabemos o lo intuimos? No es porque la Biblia lo diga textualmente, sino por el hecho de que Timoteo no fue circuncidado. Entonces, si él hubiese tenido alguna fe hacia el Dios de Abraham y Isaac, hubiese circuncidado a su hijo. Timoteo no estaba circuncidado. Dos, porque cuando se habla sobre el papá de Timoteo, se dice su mamá era judía y su papá era griego. No se especifica ningún ápice de fe en Dios. Pero en fin, los griegos tenían múltiples dioses. ¿Ok? Entonces, y la instrucción de los niños siempre ha sido liderada por los padres en las culturas antiguas. Entonces, que esta mujer haya transmitido esta fe a sus hijos a pesar de esas dificultades, de tener un padre pagano, vivir en una cultura politeísta y aún así haberlo hecho es un mérito. Reconocemos la gracia de Dios, pero es un mérito que de alguna forma debe motivarnos a también dejar un legado si todavía vivimos en una cultura cristiana y si tenemos el acompañamiento de una iglesia que está ahí con nosotros. Entonces, hermanos, Loida y Eunice, que son la abuela y la mamá de Timoteo, por su fe cumplieron con una de las pautas que la Biblia da para la crianza de los hijos, que lo vamos a leer, que está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que vistes con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Eso es un mandato de Dios para su pueblo. Todo lo que yo he hecho en tu vida, asegúrate que tus hijos lo tengan aquí. Asegúrate, haz lo que tengas que hacer para que tus hijos no se olviden de lo que yo he hecho en tu vida. Y si vamos al capítulo 6, en el mismo libro, capítulo 6, versículo del 4 al 9, nos da un poco más cuál es la estrategia. ¿Cómo voy a hacer para que mis hijos nunca se olviden de lo que Dios ha hecho en nosotros? Vamos a leer
Versículo 6. Versículo 6. Deuteronomio 6, versículo 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. ¿Cómo puedo lograr yo que mis hijos interioricen y recuerden continuamente la palabra de Dios? Repitiéndolo una y otra y otra y otra vez. Una y otra vez. Pero ojo, dice o sea, si ustedes se dan cuenta, el pasaje está hablando de la cotidianidad de la vida. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando camines por ellos con el camino. O sea, miren, la Biblia está presuponiendo que usted pasa tiempo con sus hijos. Eso es lo que está diciendo. Que compartes con ellos, ¿no? Que los acompañas a donde ellos tienen que ir, que los vas a recoger, que tienes interacción con ellos. No es como de, a ver, la lección, vamos, ahorita la lección, apréndete esto, a ver, regreso ya mismo y tiene que estar aprendido. No, hijo, vamos, vamos, hablemos, conversemos, recuerda esto, una y otra vez. Y esa palabra en su momento dará fruto, en su momento dará fruto. Dice la Biblia que la palabra de Dios no regresa vacía. Es como la lluvia que cuando moja el suelo hace germinar la semilla y ésta crece y produce fruto a su tiempo. Entonces, tenemos que compartir tiempo con las personas a las cuales queremos dejar un legado. Tiempo de calidad. Ahora, quiero centrarme un poco eh, en estos últimos puntos y enfocarme específicamente en la mujer. Estos principios se aplican a todos, pero por el hecho de la maternidad, que de alguna forma ligan los primeros años de su vida de forma obligatoria a la madre, al niño o a la niña, la madre tiene ese llamado de poder influir en las etapas iniciales del desarrollo de su niño en términos de instruirlo en las cosas de Dios. Si nosotros vemos algunos personajes bíblicos, al menos dos, está Samuel, el primer juez de Israel que tuvo a su madre. Su madre lo entregó al templo, pero dice la Biblia que ella no se despegaba de él, sino que lo visitaba frecuentemente. Y lo mismo pasa con Moisés. Si ustedes leen la historia de Moisés, Moisés se crió en el palacio del faraón. Ahí imagínense todos esos dioses egipcios en un idioma egipcio, pero la hermanita convenció a las egipcias de traerles una niñera. Yo conozco una niñera que puede cuidar al niño y trajo a la propia mamá. Entonces, la mamá de Moisés lo formó y eso explica muchas cosas de su futuro llamado y de su conocimiento del pueblo de Israel y del Dios de Israel y todas estas cosas. Entonces, la madre es por naturaleza la educadora suprema de todos los seres humanos. Todo ser humano que viene a este mundo debe pasar por el custodio y cuidado de una madre. Y aquí hay una responsabilidad muy alta en relación a cómo se forma el niño. Repito, esto incluye a ambos, pero quiero centrarme un poco en la madre. Porque lo que una madre puede provocar en el desarrollo de su hijo es realmente inmenso y realmente poderoso. Si usted ve en el Día de las Madres, usualmente los hijos reconocen esto. Todo lo que he logrado es gracias a ti, madre. Todo lo que soy es gracias a ti, madre. Y así efectivamente es. Entonces, dentro de este legado que tenemos que hacer, es importante dedicar tiempo exclusivamente a los hijos, pero ahí viene también otro factor, que es si una madre, o sea, que tiene que ver con el trabajo de una madre. Y quiero hacer un paréntesis para mencionar algunas cosas reales. O sea, acá no voy a inventarme el agua tibia. En la antigüedad, recapitular,
Las mujeres, sean madres o no, siempre han trabajado. La diferencia es que en la antigüedad la economía estaba diseñada de tal forma para que el trabajo sea doméstico. Tanto el hombre como la mujer trabajaban desde su hogar, con la agricultura, crianza de animales, alguna artesanía, algún oficio, ¿ok? Entonces, las mujeres siempre han trabajado. Y lo digo y creo que es relevante mencionarlo porque vivimos en un contexto en el que el trabajo puede separar a la madre de su hijo y traer tal vez un dilema en si la mujer debe o no debe trabajar. Pero a la luz de las escrituras, yo encuentro que la mujer de Proverbios 31 es una mujer extremadamente trabajadora. Y las mujeres siempre han trabajado. ¿Cuál es el problema? Que a medida que la tecnología ha evolucionado, la industria ha separado al padre de su hogar y luego a la madre de su hogar. Y eso puede traer un conflicto en relación a si la mujer debe o no debe trabajar. Y yo creo, hermanos, lo digo con humildad, que ese conflicto se da generalmente entre personas que tienen recursos económicos. ¿Por qué? Porque cuando un hogar es pobre o tiene una necesidad, no hay otra opción. No puedo darme el lujo de sentarme a filosofar. ¿Será que Dios quiere que yo eh, vaya a trabajar? Yo creo que esa discusión filosófica la tienen las personas que al menos tienen un pan en la mesa. Pero para la mayoría de las mujeres, no está esa discusión no está en la mesa. Si yo no salgo a trabajar, simplemente no, mi familia no subsiste. Entonces, el cristianismo y sus mandamientos no es solamente para un tipo de mujeres, para todas. Y todas trabajan, incluso las que trabajan en el hogar. Pero, ¿por qué he mencionado esto y por qué lo traigo a la mesa, hermanos? Porque sea que usted trabaje en su hogar o que usted tenga que por necesidad salir de su hogar, eso no le desliga del compromiso y la responsabilidad de volver a su hogar y trabajar en la formación y en el legado de sus hijos. Ahora, viene para los hombres. Si una mujer tiene un hombre al lado, ese hombre a través de su trabajo debe aliviar la carga que implica la maternidad. Para que una mujer pueda dedicarse al cuidado de sus hijos necesita un hombre fuerte, un hombre proveedor, un hombre que esté dispuesto a tal vez llevar esa doble carga. Porque repito, para muchos no hay opción. Hay que salir, hay que trabajar. Si no trabajamos, no comemos. Entonces, la mujer que desea y anhela servir a sus hijos, sea que salga del hogar o no salga del hogar y que tiene la bendición de tener un compañero a su lado, es importante que ese compañero y ese hombre sea un hombre bíblico y que trabaje duro para que su mujer pueda encargarse de cuidar a sus hijos en la medida de lo que el contexto de cada familia determine, porque cada contexto es distinto. Entonces, la formación y el legado que van a tener mis hijos depende también de mí como varón, dependiendo del contexto y de las cosas. Entonces, a eso es lo que me refería cuando hablaba hace unos minutos, ¿no? De dejar un legado. Dejar un legado implica muchísimas cosas, pero cuando yo estoy consciente de estas cosas, entonces voy a resistirme al mensaje del mundo. No, tener hijos en esta época, o la economía, o todas estas cosas, sí, pero hay un legado que dejar, un legado de fe. Entonces, hombres y mujeres nos necesitamos. Hombres y mujeres nos necesitamos. Yo veo con mucha pena en redes sociales, en la televisión, cómo cada vez existe una hostilidad mucho más grande entre hombres y mujeres. Hombres que dicen, las mujeres son de tal forma, ¿para qué casarnos con ellas? Las mujeres también. Los hombres son de tal forma, ¿para qué casarnos con ellos? Vivamos nuestra vida, vivamos bajo los principios que el mundo dicta, pero nosotros somos cristianos. Entonces no podemos regirnos bajo lo que el mundo dice. Tenemos que regirnos bajo lo que la Escritura dice. Y la Escritura dice que hombres y mujeres somos coherederos de la gracia.
pecadores que necesitamos redención. Nos necesitamos los unos a los otros. Hay una frase de Chesterton que dice que hombres y mujeres estamos como en un mar tempestuoso y nos debemos una trágica lealtad. Y me gusta la frase, una trágica lealtad, nos la debemos, porque necesito tu apoyo. O sea, no es una lealtad hollywoodense, ¿no? No es una lealtad así toda bonita, toda romántica. Es una lealtad que en ocasiones va a costar mucho, pero por la fe en Cristo reconocemos que vale la pena vivir. Entonces, necesitamos hombres fuertes, necesitamos mujeres fuertes que sepan aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y con esto quiero cerrar. El uso del tiempo. El uso del tiempo. En la antigüedad, el ocio era un lujo. Hoy en día el ocio es la norma. El ocio, digamos, si usted pudiera sacar una estadística de cuántas horas dedica a ocio, tal vez, yo no conozco su vida, podría salir un número alto. Entonces, no es que el ocio sea pecado, pero cuando yo tengo un objetivo, dejar un legado, yo no voy a desperdiciar mucho tiempo en el ocio, sino en la instrucción de aquellas personas a las que quiero instruir. Y hay que dedicar tiempo a ellos. Otro ejemplo bastante importante es el de Susana Wesley. Hay mucho que pueden y podemos aprender de ella. Susana Wesley fue la mamá de Juan Wesley. ¿Quién fue Juan Wesley? Fue un ministro de Inglaterra que Dios usó para traer un avivamiento en toda esa nación. Juan Wesley se caracterizó por su disciplina y su método. Era una persona muy metódica, muy ordenada. De tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal hora hago esto. Eh, el tipo es excepcional. Y cuando él le preguntan cómo lo logró, él dice, fue mi mamá quien me enseñó a hacer eso. Ella era muy disciplinada, ella era muy ordenada, muy intelectual. Si ustedes ven, la mamá de Juan Wesley fue una mujer que se abocó a potenciar intelectualmente sus capacidades, una mujer demasiado brillante, pero luego volcó toda esa brillantez sobre sus 19 hijos, de, de los cuales por asuntos de las tasas de mortalidad, 9 de ellos fallecieron. Entonces, sobre sus 10 hijos, los cuales todos destacaron, pero principalmente Juan Wesley fue el que más destacó. Entonces, nuevamente, ¿no? Me dirijo a las madres. Utilicen su potencia mental para impulsar a sus hijos. Utilicen el tiempo del que disponen para impulsar a sus hijos, porque ese es el mejor legado que pueden dar. Y el último punto es, se llama Mieloida y Eunice, que es una anécdota personal que tiene mucho que ver con las mujeres que influyeron sobre mí. Hay algunas personas que conocen a esas mujeres, otros no. Pero, ¿por qué quiero cerrar con esto? Quiero empezar con mi abuelita, es un testimonio, un pequeño testimonio. Por los dichos de su propio testimonio, mi abuelita fue una mujer con una vida antes de conocer a Cristo realmente deplorable. Era una mala mujer, para no usar más adjetivos, en todos los sentidos que usted pueda imaginar. Cuando ella cumple 50 años de edad, tuvo un problema en su columna y en sus rodillas que le impedían moverse. Entonces le dijeron que iba a venir un tal Gigi Ávila, no sé cuántos de ustedes lo conocen, que iba a hacer una campaña evangelística en el Estadio Modelo, y ella dijo, bueno, voy a ir. Y desde la tarima, ¿no? El predicador dice, hoy Dios va a sanar a muchas personas, ponga la mano en el lugar que a usted le duele y ore con fe que hoy Dios va a hacer milagros. Y Dios la sana a mi abuelita, de la columna y de la rodilla. Bueno, llegó a su casa, su vida normal, y le tocan la puerta. Una pastora de una iglesia pentecostal. Usted dejó sus datos en la campaña, después que oraron, usted dejó sus datos. Yo vengo a hablarle de Cristo, ¿no?
Por supuesto, pues, no le gustaría a usted aceptar a Cristo, pero ¿cómo no lo voy a aceptar si Él me sanó? Yo quiero a Cristo en mi vida. Y conoció a Cristo y empezó a ir a la iglesia todos los días. Y mi mamá tenía más o menos 30, 31 años y quedó embarazada de mí. En un contexto familiar muy violento, muy caótico, que ella consideró abortarme. Lo estaba considerando seriamente. Y cuando le dijo eso a mi abuelita, tal vez en otro tiempo mi abuelita le hubiera dicho, no sé, hazlo. Pero en ese momento ella le dijo, jamás, porque ven acá, mire, herencia de Jehová son los hijos. Pero es que mamá, y ¿saben lo que pasó? Esto es interesante. A mi mamá le da una enfermedad de una bacteria, la del chancho, no sé si se llama citicircosis, que le traía problemas y ella empezó a tener ataques que como que se desmayaba y los médicos le dijeron, su hijo va a traer problemas, se la dejamos ahí, su hijo va a venir con problemas. Entonces mi mamá reafirmó su deseo de abortarme, más los problemas que tenía con mi papá, más todo el asunto, le dijo a mi abuelita otra vez, yo me voy a sacar a este niño. No, le dijo, y si nace enfermo me lo das a mí, yo lo cuido, pero no lo vas a matar porque ven acá, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, ¿por qué les cuento esto, hermanos? Porque mi abuelita fue alcanzada por Cristo a los 50 años, a una edad en la que tal vez alguien puede decir, bueno, ¿y ahora qué voy a influir yo sobre mis hijos? ¿O ahora qué puedo hacer yo si tal vez es una edad avanzada? Pero a esa edad Cristo la alcanzó. Y mi mamá, que no era cristiana y ella aborrecía a los cristianos, vivía una vida de pecado y de maldad, mi abuelita, que empezó a cuidar, o sea, estoy hablando, no pasaron los años, ¿no? No es así. Mi abuelita se propuso a cuidarnos, a criarnos, mientras mi mamá trabajaba y todo eso. Entonces, cada vez que mi mamá se iba a una discoteca o se iba a salir, oye, mijita, antes de irte, ven acá, es que mis lentes no los encuentro, ¿qué dice aquí? Y le ponía esos versículos que te hacen temblar el alma, como la paga del pecado es muerte, más el regalo que te da Dios es vida eterna. No tengas amistad con el mundo, porque el que se hace amigo del mundo es un enemigo de Dios. Entonces, luego mi mamá cuenta que ella estaba en la discoteca así. Bueno, pasaron los años, hermanos, y Cristo hizo una obra en ella. Entonces, yo soy un testimonio de dos mujeres dedicadas a la formación de un niño para que conozca el Evangelio. Mi padre tardó muchísimos años en hacerse cristiano y de hecho cuando mi papá se hizo cristiano yo ya estaba entrando en la adolescencia. Digamos que mi padre no influyó mucho en mi formación cristiana en sí, más fue mi mamá y mi abuelita. Mi mamá sentándose conmigo a estudiar las escrituras, pero mi abuelita de un modo distinto. Ella solo llegó hasta la escuela, es decir, que cuando yo entré al colegio empecé a superarla intelectualmente. Pero hay algo, o sea, mi abuelita no me enseñó teología, hermenéutica, homilética, etc. Ella, no, no. Ella me enseñó a ser cristiano. Ella lo mucho sabe leer y escribir, pero yo el mejor ejemplo de lo que es un cristiano, yo lo he obtenido de esa mujer. Y les he contado, o sea, a veces me despertaba en la madrugada y la encontraba de rodillas orando. A veces, por ejemplo, yo estudiaba cerca y salía al recreo y me iba a la casa y encontraba un montón de gente en la casa. ¿Y qué hace esta gente? Dirigiendo una célula, un estudio bíblico, orando por los vecinos. Decía, wow. Y, o sea, son cosas como esas. O sea, mi abuelita no me enseñó teología, me enseñó a ser cristiano. Entonces, termino con esa, mi Eloida y mi Eunice, porque estoy convencido de que podemos marcar generaciones futuras si nos basamos en los principios que la Escritura enseña. Entonces, salgamos de aquí con el deseo de influir sobre otros, de marcar generaciones, sabiendo que Dios lo va a hacer. Dios va a hacer la obra en nuestras vidas, en sus vidas y en las de su familia. Así que oremos, hermanos.